Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Habían pasado ya varias semanas desde que comenzó a predicar, a hacer milagros y a recorrer los pueblos de Galilea en torno al lago de Cafarnaún, al mar de Galilea. Aquel día estaba en Cafarnaún y de repente, cuando estaba en la casa de Pedro, un aviso: Señor, tu madre y tus hermanos, tus parientes cercanos, están fuera y te buscan. La respuesta del Señor, tu respuesta a Jesús, como siempre, les dejó desconcertados. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. El que escucha la palabra de Dios y la cumple, ese es mi madre y mi hermana y mi hermano. Parece que tú, Señor, querías dejar claro que tendrías una intimidad especial con aquellos que fueran capaces de cumplir la voluntad de Dios, de escuchar la palabra y llevarla a práctica. Por aquellos días también un joven había corrido a tu encuentro y, postrado de rodillas, te había hecho una pregunta: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Podríamos traducir: para cumplir la voluntad del Padre, para estar unido verdaderamente a Dios. Esta pregunta nos la hemos hecho quizá todos muchas veces y para algunos quizá es muy difícil de contestar. No sé si a ti te ha pasado que alguna vez has pensado: ¿pero qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cómo lo sé? Y se me hace una cosa como muy difícil, muy complicada entender cuál es la voluntad de Dios. Pues mira, no es tan difícil. El Señor, a aquel joven que le preguntó qué era necesario para conseguir la vida eterna, le contestó inmediatamente: guarda los mandamientos. Ahí en los mandamientos, en los 10 mandamientos revelados por Dios a Moisés, está la primera fuente donde podemos encontrar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los hombres? Muy sencillo: los 10 mandamientos. No sé si tú los conoces, si te los sabes de memoria, si los podrías recitar ahora mismo, si te los preguntaran, o incluso si sabes, si conoces su significado profundo. Son fórmulas muy sintéticas que recogen toda esa ley natural, todo ese orden que experimentamos dentro de nuestro corazón, de lo que está bien y de lo que está mal, pero nos lo explicitan de una manera tan sencilla que somos capaces de recordarlo, de memorizarlo y de, conociéndolo en profundidad, poder discernir con claridad cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para todos los hombres? Los 10 mandamientos, que siempre sabemos que están recogidos en 2 tablas o reflejados en 2 tablas. La primera tabla, la que habla de cuál es nuestra relación con Dios, amarle sobre todas las cosas, honrar su nombre y santificar las fiestas, santificar los días con su presencia. ¿Y qué es lo que debemos hacer con los demás, ¿no? Ese amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el no matar, el no cometer actos impuros, no robar, el decir siempre la verdad, el no consentir pensamientos o deseos impuros, el no codiciar lo ajeno. Ahí en esos 10 mandamientos está la primera fuente para conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es tu voluntad, Señor. Pero además hay para cada uno de nosotros una fuente muy clara para saber qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios de ti. Pues mira, muy sencillo. Quiere que seas buen hijo, si eres hijo, que seas buen padre de tus hijos, que seas buen esposo o esposa de tu marido, de tu mujer, que seas buen ciudadano, es decir, que cumplas tus obligaciones de Estado. Tu Estado determina también tus obligaciones y esas obligaciones son parte de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? Pues que cuidas muy bien a tus hijos, que estudies mucho y saques bien los exámenes y los cursos, que atiendas a tu padre enfermo, a tu madre enferma, que ayudes a tus vecinos, a tus amigos, que seas buen hermano, que seas buen ciudadano y que te esfuerces por sacar adelante tu país. Tus obligaciones de Estado, lo que viene determinado por tu lugar en el mundo, es también voluntad de Dios. Y por último, es verdad que para cada uno de nosotros, tú, Señor, tienes en cada momento un querer particular, ¿no? A veces el Señor
nos va diciendo en cada momento lo que quiere de nosotros. Es como una determinación muy, muy específica, muy personal, muy particular de cada uno de nosotros, que la escuchamos en el corazón y que a veces sí que puede ser un poquito más difícil, ¿no? En concreto ahora, Señor, en esta encrucijada de mi vida, ¿qué quieres de mí? Bueno, para vivir bien la voluntad de Dios, tú, Señor, nos das muchos medios. Yo quería en estos 10 minutos con Jesús ofrecerte 3 medios muy sencillos para que puedas conocer bien y para que puedas vivir bien dentro de la voluntad de Dios. Dice el Señor: el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es como mi madre, como mi hermano, como mi hermana. Nosotros queremos tener esa intimidad, Señor, contigo. Queremos ser los portadores de la vida eterna aquí en la tierra y después de vivir eternamente para siempre en tu compañía y en tu felicidad. Para eso te ofrezco 3 medios. En primer lugar, mira, si quieres conocer bien la voluntad de Dios, tienes que rezar. Estos 10 minutos de oración de cada día, más los ratos de silencio que puedas tener en casa o en la iglesia o donde quieras, pero en los que tratamos de verdad de conectar con Dios, con ese Señor que está dentro de nosotros, son fundamentales. Ahí el Señor, tú, Señor, nos vas hablando. Tú nos dices lo que quieres de nosotros. Tú vas como explicitando tu voluntad para cada uno de nosotros. Si quieres conocer la voluntad de Dios, reza. Segundo, si quieres conocer la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Haz un horario para saber si en cada momento estás haciendo lo que tienes que hacer, si estás viviendo bien tus obligaciones de Estado. Haz un horario y ofréceselo al Señor, un horario generoso, un horario exigente, y que sepas hacer en cada momento lo que tienes que hacer. San José María escribe en Camino: haz lo que debes y estate en lo que tienes que hacer. Haz lo que debes y está en lo que haces. Ese es el segundo medio que te ofrezco para cumplir bien la voluntad de Dios. Un horario, así de sencillo. Y el tercer medio, si quieres cumplir bien la voluntad de Dios, te lo diré ahora: tener dirección espiritual. Buscar ese sacerdote, ese confesor, dentro de la confesión o fuera de la confesión, donde tú puedas en cada momento, en las encrucijadas de la vida, donde no te resulte sencillo saber específicamente para mí en este instante qué es lo que quiere el Señor, cómo traducir esos sentimientos, esas impresiones, esas mociones del Espíritu Santo que tienes, ¿no? Puedas consultarle a Él, ¿no? A ese director espiritual tuyo, ese confesor que en nombre de Dios, con cierta experiencia, te puede indicar en cada momento lo que piensa Él que Dios te está pidiendo. Es una decisión siempre personal y es el Espíritu Santo el que nos guía, pero a veces es verdad que una persona de fuera nos puede ayudar. ¿Quieres guardar los mandamientos de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque ¿sabes qué? Lo difícil para la voluntad de Dios con respecto a la voluntad de Dios no es conocerlo, ¿sabes? Es guardarla, es vivirla, es vivir en la voluntad de Dios. El Señor dice: muchos son los llamados y qué poco los escogidos. Es decir, yo llamo a todos, pero qué pocos aquellos con los que puedo contar de verdad, los que están luego a mi lado cuando los necesito y los puedo escoger. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de voluntad. Por eso, de nuevo, pregúntate ahora, en la presencia de Dios: yo, de verdad, quiero cumplir la voluntad de Dios. Y ahora vamos a mirar a María. Tu madre nuestra, cuando el ángel te propone aquella embajada, aquella aventura insólita, te pones a pensar. Claro que al principio no sabes muy bien y le dices: pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? ¿Cómo voy a quedar embarazada si tenía ese propósito de ser completamente en lo espiritual y en lo corporal solo para Dios? ¿Cómo será eso? Tú preguntas, quieres conocer bien la voluntad de Dios. Y el ángel te lo dice: porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, cuenta San Lucas. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y cuando ya conoces bien la voluntad de Dios, no era problema de conocimiento, sino de querer. Entonces meditas y pronuncias unas palabras que ojalá que tú y yo hoy lo podamos hacer ante esa voluntad de Dios que sabemos, porque sabemos lo que Dios quiere de nosotros.
Lo sabemos en el 99,9% de las veces y de los momentos. Que podamos decir, tú y yo, como María, hágase en mí tu palabra, Jesús, Señor, porque yo soy el esclavo, yo soy la esclava del Señor. A ti, Madre, te pedimos que nos ayudes a cumplir la voluntad de tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.